Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Yo lo leo de viva voz. Sígame usted con la vista. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, o sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, y nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, venimos delante de tu presencia, venimos a aquel a quien la Escritura llama en su testimonio que es luz. Venimos a tu luz, Señor, aún a pesar de nuestras tinieblas que puede haber en nuestros corazones. Esas situaciones ocultas o esos pecados ocultos o esas situaciones vergonzosas, Señor, o aquellas cosas que no las presentamos muy seguido delante de ti, Señor. Venimos a presentarnos delante de tu luz. Traemos nuestras tinieblas para que sea tu luz quien las disipe, quien las destruya, quien las apague, quien las quite, Señor. Señor, venimos a tu luz para que sea tu luz la que nos ilumine, la que nos guíe, que guíe nuestra mente, que guíe nuestros pasos, que guíe nuestro hogar, Señor, que guíe nuestro destino respecto a qué decisiones tenemos que tomar, cuáles son los caminos que tenemos que andar, Señor. Señor, este mundo es verdaderamente difícil poderlo caminar a oscuras, pero nosotros tenemos un Dios que es luz, un Dios que ha prometido estar con nosotros, un Dios maravilloso, el cual nos habla a través de su palabra. Señor, permítenos ser edificados a través de ella. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Cuando comenzamos el estudio de la primera carta de Juan, hablábamos acerca de los propósitos por los cuales Juan escribe esta carta. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 4 cuando dice: hermanos, estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan le escribe a la iglesia para que la iglesia tenga gozo en Cristo, tenga gozo en la salvación que hay en Cristo, tenga gozo en tener un Dios que tiene no solo luz para nosotros, sino que nos ha hecho nacer a luz, ha cambiado nuestra naturaleza, un gozo que podamos tener sabiendo que aunque no seamos perfectos, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Un gozo de saber que nuestra salvación no es temporal, sino que es eterna. Un gozo de saber que tenemos comunión y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Un gozo de saber que nosotros somos un pueblo completamente diferente, rescatado, transformado. Un pueblo que ahora somos habitantes de luz. Juan escribe para que la iglesia tenga un gozo cumplido. El gozo no es solo el gozo venidero, cuando venga el Señor en los cielos, entonces no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. No, el gozo comienza ahora. El gozo comienza en conocer al Dios que tenemos. ¿Sabes? Juan escribe en su evangelio que la vida eterna es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que conozcáis al Dios verdadero. ¿Sabes dónde comienza la vida eterna? En que conozcas más y más de Dios, que conozcas a Él, que tengas comunión con Él. ¿Sabes? Muchos de nosotros quisiéramos o diéramos cualquier cosa por tener comunión o amistad con ciertos personajes. ¿Quién no quisiera ser amigo del presidente? ¿Quién no quisiera ser amigo de, qué sé yo, el alcalde de la ciudad? ¿Quién no quisiera tener amistades que sabe que le van a ser beneficiosas?
Y muchos de nosotros trabajamos en amistades aquí en la tierra, trabajamos amistades que nos pueden ayudar, trabajamos la amistad con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, con el pastor, con los hermanos, con un vecino, con la familia. Trabajamos esas comuniones, trabajamos esas amistades, pero descuidamos la más importante de todas, la cual es la comunión y la amistad con Dios. Juan nos escribe: señores, esto les escribo para que tengan gozo. El gozo de tener comunión con el Padre, el gozo de tener comunión con el Hijo, no es cualquier cosa. Tú puedes tener gozo al ver a un amigo que viene después de tanto tiempo y tenías años de no ver. Hace poco la hermana Candy recibió una visita de una hermana que tenía años, 20 años de no verla. Vivía en Suecia, acaba de irse el día de ahora para allá, para Suecia de vuelta. Y fue un gozo para ellas poder compartir, recordar tiempos pasados. Fue un gozo para ellos. Fue una alegría poder recordar cuando estaban jóvenes, con lo que hacían, esto y lo otro. Hermano, un gozo mayor hay para el cristiano que conoce a su Dios. La Escritura dice bienaventurado, la Escritura dice bendito, la Escritura dice dichoso el pueblo que sabe alabarte. Hay gozo conociendo a Dios, hay gozo confiando en Dios, hay gozo sabiendo que no estás solo, hay gozo sabiendo que hay un Dios vivo en los cielos, que es dueño soberano en la tierra de todo lo que pasa. Hay gozo para el cristiano en eso. Hay gozo conociendo a tu Dios. La pregunta es: ¿por qué no nos gozamos leyendo la Escritura? ¿Por qué no nos gozamos teniendo comunión con Él? Es algo que tenemos que trabajarlo, es algo que tenemos que pedírselo: Señor, que mi gozo sea leer tu palabra, que mi gozo sea tener comunión contigo, que mi gozo sea cantarte, que mi gozo sea alabarte, que mi gozo sea tener ese momento de soledad en el cual estoy a solas contigo. Te voy a decir algo: para el mundo eso suena algo bien abstracto, suena algo bien, oh sí, qué bonito se oye. Para la carne se oye así. Para la carne se oye como algo que bonito. Eso le aseguro que lo han de ser los pastores que son bien ungidos. Así como usted, pastor. Nada que ver. Hermano, eso es algo que la carne tiene que menguar. El espíritu tiene que desearlo. Y es algo que el Señor es nuestro gozo. Fíjate bien cómo dice la Escritura: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hago dos preguntas: ¿te deleitas en el Señor? ¿Te deleitas verdaderamente en Él de tal forma que los deseos de tu corazón sean Él mismo? ¿Te deleitas en el Señor y has encontrado el gozo en Él de tal forma que ahora has vuelto a ese primer amor en el cual lees la Escritura y Dios te habla? Ese primer amor en el cual le cantas y sabes que Él te escucha, en el cual tú le pides y sabes que Él está ahí contigo. La Escritura promete un gozo. Estas cosas les hemos escrito para que vuestro gozo sea cumplido conociéndolo a Él. Mientras más lo conozcas, más gozo tendrás en Él. Mientras más comunión con Él tengas, más real será lo que estás escuchando en tu vida. A todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque la carne se contrapone a lo que el Espíritu quiere. La carne no encuentra gozo en someterse y arrodillarse y cantar y leer y orar. La carne no tiene gozo en eso. Pero Pablo dice: lo que el Espíritu quiere, la carne lo aborrece, mas lo que la carne aborrece, eso es lo que el Espíritu quiere. Hermano, sometamos la carne. Y Juan escribe y les dice: señores, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan es un testigo de la gloria de Cristo, de cómo Cristo cambió la vida de todos esos hombres, cómo Cristo cambió la vida de hombres y mujeres alrededor de su vida terrenal y alrededor de la historia de nuestro cristianismo, de la era cristiana. Cristo ha cambiado personas. Cristo le ha devuelto la luz, le ha devuelto la vida, le ha devuelto el gozo a vidas vacías. Y Juan es un testigo. Juan dice: yo lo vi, cómo Él cambió personas, cómo los leprosos Él les trajo vida, les trajo alegría. Yo vi cómo Él levantaba muertos. Yo vi cómo devolvía vida donde no había vida, donde había muerte. Yo vi. Mira, Él te puede dar gozo y te puede dar vida y te puede dar luz. Solo tienes que tener una comunión concreta con Él. Solo tienes que desear tener esa comunión con Él. Juan dice: nuestros ojos lo vieron, lo contemplamos, nuestras manos lo palparon, tocando al verbo de la vida que es Cristo. Lo hemos visto y oído, dice Juan.
Y esto es lo que nosotros los anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Juan quiere que la iglesia tenga un mismo sentir y que toda la iglesia pueda tener el mismo sentir, el gozo del Señor en nosotros, la fortaleza de saber que Dios está con nosotros, la fortaleza de saber y qué es lo que Dios nos pide y cómo Dios nos pule, cómo Dios nos trabaja, cómo el Señor trabaja constantemente en nuestras vidas, no nos ha desamparado, no nos ha abandonado, todo lo que sucede ayuda bien, saber que eso es parte de nuestro gozo cumplido en Él. Pero Él quiere que todos tengamos el mismo sentir. Mira, Juan sigue escribiendo y dice: estas cosas los escribo, hermanos, para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué precioso es tener comunión con el Padre y con Jesucristo? ¿Puedes entender qué bonito es tener esa comunión con Dios? Saber que no cualquier persona le puede llamar Padre. Saber que nosotros tenemos el privilegio, dice la Escritura, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que han nacido no solo de la carne y de sangre, sino los que han nacido de parte de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, a esos se les ha permitido ser llamados hijos de Dios. ¿Entiendes lo que es el privilegio de ser llamado hijo de Dios? ¿Entiendes lo que es el privilegio de poderle llamar al Creador de los cielos y de la tierra y decirle: Padre mío, Padre nuestro, como congregación, podérselo decir como hermanos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Pero poder saber que verdaderamente tenemos un argumento, tenemos una base por la cual le podemos llamar verdaderamente Padre. Mira, Satanás ha trabajado grandemente en contra de la masculinidad bíblica en los últimos años. En los últimos años hemos visto un aumento tremendo de la homosexualidad, lo cual es un trabajo satánico en contra de la masculinidad o de la identidad bíblica, de la identidad del varón. Pero quitemos la homosexualidad por un momento y hablemos acerca de cómo Satanás ha trabajado en contra de la identidad del varón en este mundo, en este tiempo, viendo que ahora el hombre es pasivo, el hombre es, mire, se lo pongo de esta forma: en la Escritura, tiempos bíblicos, para poder abrir una sinagoga o un lugar de reunión de los judíos se necesitaban 10 varones. No importa si habían 10, 20, 30 mujeres, se necesitaban 10 varones. Usted ve ahora, cualquier iglesia, cualquier congregación, va a haber más mujeres que varones. Usted ve en cualquier iglesia, los que toman mayor protagonismo en el servicio, en la enseñanza, incluso muchas veces hasta en la predicación o en el evangelismo, son las mujeres, no los varones. ¿Cuál es el modelo bíblico? Que sea el varón el sacerdote de su hogar, que sea el varón el que lleve las riendas espirituales. Dios instituyó, no porque sea machista, la Biblia no es machista, la Biblia es un libro de orden y Dios especificó un orden adentro de la iglesia. El varón va a ser la cabeza de la mujer, el pastor, el varón va a ser la cabeza de la iglesia, Cristo va a ser la cabeza del pastor o la cabeza del varón. Y bíblicamente la responsabilidad o la masculinidad en la cual el varón tiene que estar, los varones deberíamos de tomar el liderazgo dentro de las iglesias, ha venido menguando. Usted ve que en los grupos, los jóvenes, los niños, hermano, hasta las niñas cantan más que los niños. Las niñas toman la iniciativa cuando dicen: ¿quién quiere hacer tal cosa? ¿Quién quiere exponer? ¿O quién quiere dar su opinión de este versículo bíblico? Las niñas tienen más iniciativa que los varones. Y es un ataque satánico en contra de cómo Dios ha especificado que las cosas sean. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Simplemente en que la luz de la iglesia se está apagando. La luz como Cristo vino y diseñó que la iglesia tenía que trabajar para que alumbrara el mundo se está apagando. Pastor, ¿y qué es malo que la mujer tome iniciativa en la congregación? Hermano, no es malo. Simplemente el diseño de Dios era que lo hiciera el varón. Y las cosas funcionan mejor bajo el diseño de Dios que bajo lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos.
¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque la Escritura nos llama a nosotros poder llamar a Dios Padre. Y dentro de la palabra Padre, otro ataque que la masculinidad bíblica ha recibido es este. ¿Sabes cuál es? La Escritura nos enseña, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. ¿Sabes qué amor debería de ser el más grande por los hijos? El del Padre. Ese es el amor según la Escritura. El amor más grande no debería de ser el amor de la madre para con el hijo, sino del padre para con el hijo. El sacrificio más grande no debería de ser el de la madre por sus hijos, sino el del varón, el del padre por sus hijos. Porque la Escritura nos muestra de una perspectiva bíblica, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Pero ahora vemos que son las madres las que se echan el cargo encima cuando el varón irresponsable se va. Por eso es de que ahora nosotros, y lo vemos algo bien cultural, Día de las Madres en algunos de nuestros países es feriado. Y ese día todo mundo llega a visitar a su madre y regalo para la mamá y esto y lo otro, y es fiesta nacional. El Día del Padre, ni se acuerdan, ni nos acordamos. ¿Por qué? Porque en un ataque satánico la masculinidad se ha perdido de tal forma que ahora nosotros estamos volviendo a una cultura, llamémosla así, matriarcal, donde mi mami, cuando debería ser el contrario. Debería de ser el varón, el padre. Mi papá ha trabajado tanto, mi papá ayudó siempre a mi mamá, mi papá estuvo ahí. Pero ¿qué ha hecho Satanás? Ha debilitado tanto la imagen de padre que ahora nosotros cuando pensamos y decimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, nosotros nos relacionamos a un mundo terrenal. Y decimos, si el amor del Padre, Dios, es como el amor de mi Padre terrenal, y lo asumimos así. Pero la Escritura nos devuelve al punto de partida. El amor del Padre, que es un amor sincero, un amor sacrificial, un amor eterno, un amor puro, un amor grande, un amor sin reservas, un amor el cual no escatimó a su propio Hijo. Ese es el ejemplo de amor que un padre verdadero debería dar. Ahora bien, ¿por qué nosotros podemos tener gozo, un gozo cumplido, sabiendo que tenemos comunión con el Padre y comunión con Jesús? ¿Por qué es un gozo tener comunión con el Padre? Porque el Padre tiene para nosotros lo que tu Padre terrenal nunca te dio quizás. Muchos de nosotros anduvimos mendigando un abrazo de nuestro Padre, una palabra que nos reafirmara de parte de nuestros padres, una palabra que nuestros padres nos dijera te amo. Muchos de nosotros nunca escuchamos un te amo de nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que no solamente te lo ha dicho a través de su palabra, no solo lo ha escrito, sino que mandó a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros. Y no solamente eso, sino que nos lo recuerda domingo a domingo, día tras día, cada vez que escuchamos el mensaje del Evangelio. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Dios quiere que sepas y recuerdes el amor increíble que tiene por ti. Y que eso sea tu gozo cumplido. La Escritura todavía es tan sabia y dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová mi Dios, mi Padre, Él me recogerá. Y eso es para que tu gozo sea cumplido. Eso es para que tú puedas tener gozo en esta tierra, sabiendo que tu padre te pudo haber fallado, te pudo haber abandonado, pudo haber sido irresponsable, pudo haber incluso abusado de ti. Física, verbalmente, sexualmente, pero hay un Padre en los cielos que te conoce, te ama y dio todo por ti. Y puedes tener el gozo de tener comunión con ese Padre, de ser abrazado por ese Padre, de ser amado por ese Padre, de ser reconciliado con ese Padre. No hay cosa más difícil que afecte quizás más en los hogares que cuando se ha quebrantado la comunión en el hogar, cuando papá y mamá no se hablan, o cuando el papá no le habla a los hijos o los hijos no le hablan a los papás. Eso es incómodo, dan ganas de salir corriendo de esa casa. Pero ¿sabes qué hizo el Padre? Nos reconcilió con Él y nos abrió la puerta para que podamos presentarnos delante de Él y para que esa situación incómoda vuelva otra vez a paz. Para que puedas sentirte a gusto en la casa del Padre, para que puedas sentirte a gusto cuando todo el mundo esté en tu contra, pero si Dios es con nosotros puedes tener la paz y la tranquilidad. ¿Quién contra mí? Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado porque Él está conmigo. Estas son las cosas por las cuales les he escrito, para que sepan que nuestra comunión es real con el Padre, es real con Jesús, y eso nos llena de gozo, nos llena de paz, nos puede llenar de tranquilidad, tener comunión, tener esa relación con el Padre.
Dice la Escritura en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, cuando Juan escribe esta carta, escribe para que nuestro gozo sea cumplido teniendo comunión con el Padre. Un segundo propósito está en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice: también estas cosas les escribo para que no pequéis. Y en el capítulo 5, versículo 3 dice: también esto les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis cada vez más en Dios. Ahora bien, vamos a ver el versículo 5 cuando el Señor dice uno de sus atributos: Él es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Significa que no hay tiniebla en Él. La tiniebla es en toda la Escritura sinónimo de pecado, de injusticia, de maldad. La Escritura dice: en Dios no hay injusticia, no hay pecado y no hay maldad. ¿Por qué puedo sentirme yo gozoso de que Dios sea luz? Porque en Él no hay pecado, en Él no hay injusticia y en Él no hay maldad. Ok, pastor, a la luz de la Escritura, a la luz de tener ese atributo de Dios, que Dios no es malo, que Dios no es injusto y que Dios no puede pecar, pastor, ¿cuál es la tranquilidad que tiene que darme a mí? Sencillo, saber que Dios no es injusto en mi causa que yo estoy peleando ahora. Saber que no hay maldad en Dios y que aún a pesar de las circunstancias, aunque sean adversas, aunque sea una enfermedad, aunque sea una situación difícil por la que estoy atravesando, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios me quiera castigar, no es porque Él se goce en que yo esté así. Al contrario, nosotros vivimos en un mundo caído, nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, nosotros vivimos en un mundo de muerte, sujeto a la maldición del pecado. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestro Dios. En Él no hay pecado, en Él no hay maldad y en Él no hay injusticia. Entonces yo puedo tener la tranquilidad que Dios no me está a mí tratando injustamente. Dios no me está tratando con maldad y Dios no está pecando contra mí. Sí, pastor, pero a mí me parece que Dios es injusto a veces. La Escritura enseña que Él es el justo juez de toda la tierra, y la Escritura enseña que aunque nosotros, sus hijos, no entendamos muchas veces el porqué de ciertas cosas, pero Él dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. No las vamos a entender, no sabemos por qué, creemos que es una injusticia que nos están haciendo, pero hermano, si Dios es luz y nosotros somos hijos de luz, lo más seguro es que Dios está con su luz iluminando alguna de nuestras tinieblas para transformarnos, para moldearnos. Está trabajando en nosotros para que esas tinieblas se disipen. Dicho de otra forma, cuando decimos que Dios es luz y solo veo oscuridad, tengo que aprender a ver lo que decimos en lenguaje común, la luz al final del túnel. ¿Cuál es esa luz al final del túnel? Es Jesús, es Dios. Él es nuestra esperanza en los momentos más difíciles, es nuestra confianza en los momentos de temor. Él es nuestra única esperanza cuando creemos que todo lo demás está perdido. Él es luz. ¿Quieres tener verdaderamente una luz al final de tu túnel? Dios, Jesús, su misericordia, su amor. Nos reuníamos con la hermana María Elena, con una familia que tenían problemas. Yo lo comentaba un poquito acerca el jueves. Y el varón fue muy abierto y me dijo: pastor, por 3 años yo he tenido problemas con las drogas. Por 3 años. Todos los días. Todos los días. Y he querido salir y me levanto y caigo y salgo y me levanto y caigo y me levanto y caigo. Yo no miraba la luz. Yo no miraba la luz al final de ese pasillo tan oscuro. Había perdido mi trabajo, estaba perdiendo mi familia. Todo lo estaba perdiendo hasta que la luz de Dios resplandeció en mi vida. Hasta que empecé a ver esa luz y le empecé a pedir al Señor con todas mis fuerzas. Y me dice: ya voy para 3 meses, pastor. Ya voy para 3 meses. La luz del Señor. Y no es alguien que conoce mucho de Dios, pero es alguien que ha visto la luz de Dios. Él no juzgó a Dios. Dios, ¿hasta dónde llegué por culpa de Dios? No. ¿Qué fue lo único que hizo? Trajo sus tinieblas a la luz de Dios y le dijo: esto es todo lo que tengo, oscuridad, tinieblas, injusticia, pecado, maldad en mi corazón. Y las expuso delante de la luz de Dios para que la luz del Señor disipara sus tinieblas.
Puedes entender que cuando la Escritura dice que Dios es luz, habla de su naturaleza, que en Él no hay pecado, que en Él no hay maldad, que en Él no hay injusticia, y nos dice a nosotros, hijitos, también esto les escribo para que entiendan esto. Si ustedes son de Dios, si Dios es luz, ustedes tienen que andar en luz. Mira, Génesis capítulo 1, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Lo primero que Dios trae en un mundo de desorden y en un mundo vacío es la luz. Cuando la palabra dice que Dios es luz y Él nos trae a nosotros luz, ¿para qué es la luz? Desde la creación, la luz fue lo que hizo retroceder las tinieblas. La luz fue lo que hizo, lo que dio la pauta para que hubiera vida, para que estuviese llena la tierra. Eso que estaba desordenado, vacío, desolado, empezó a retroceder cuando la luz vino. ¿Qué es lo que Dios hace cuando Dios es luz y viene a nuestra vida? Nuestras tinieblas empiezan a retroceder delante de la gran y maravillosa luz de Dios. Nuestras injusticias, nuestros pecados, nuestro vacío, nuestro desorden de vida empieza a retroceder a la luz de Dios. Lo primero que Él hace, sea la luz, trae la luz a tu vida. Dios es luz y el que está en Él no puede andar en tinieblas. Fíjate bien, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos verdad. Fíjate, el 5 es el fundamento con el cual nos dice: ustedes son hijos de luz, no podemos vivir en tinieblas. ¿Cuál es el fundamento? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pongamos el fundamento sobre eso. Él es la luz gloriosa, Él es la luz verdadera. Dice la Escritura que lo primero que Él puso sobre un mundo destruido, vacío, sobre un mundo desordenado, en caos, fue luz. ¿Sabes qué es lo que el Señor hace en Apocalipsis capítulo 20 en adelante? Él se convierte en la luz del mundo. Jesús lo dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero en el capítulo 20 en adelante en Apocalipsis dice que el Cordero mismo, Jesús mismo, será la luz de la nueva Jerusalén y de sus santos. Y dice que no habrá más noche, no habrá ni necesidad del sol. Cuando Jesús fue transfigurado delante de sus discípulos, dice la Escritura que sus vestiduras se volvieron y su rostro se volvió más resplandeciente que la luz del sol. Cuando Saulo de Tarso iba a destruir la iglesia camino a Damasco y Jesús se le aparece, dice que vio una luz resplandeciente que lo botó de su caballo, de su montadura, de su animalito, cayó al suelo, y dice que la luz lo cegó. Y cuando da su testimonio dice: y era más resplandeciente que el sol en mediodía. ¿Puedes imaginarte la clase de luz que es Dios? Que Él es el que enciende y apaga el sol, que Él es el que le da la vitalidad o la fuerza al sol. Si el sol es apenas una gotita del resplandor de la gloria y de la luz de Dios, ¿cuánto más será la luz gloriosa de Dios? Ahora bien, piensa en esto: si el fundamento es que Él es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él, ahora vemos cuál es la aplicación para nosotros. Si Él es luz y nosotros en algún momento éramos tinieblas y ahora somos hijos de luz, no pueden haber tinieblas en nosotros. No podemos vivir en tinieblas, no podemos vivir en injusticia, en pecado y en maldad. ¿Sabes? La Escritura nos habla que el Padre es luz, pero la Escritura también nos dice que Jesús es la luz de este mundo. Segunda de Corintios 4:4, búsquela ahí cerquita. Después regresamos a Primera de Juan. Segunda de Corintios 4:4. Quiero que lo vea. Desde el 4:3. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Dios es luz. Cristo es la imagen de Dios visible para los perdidos. Dios es luz y Cristo es la imagen de Dios. Jesucristo es luz. Mira cómo viene, y Cristo viene, y al anunciarse a través del Evangelio dice que el Evangelio es luz. Mira cuál es el efecto del Evangelio en los que son hijos de tiniebla y en los que andan perdidos, cegados por el Dios con D minúscula de este mundo, el cual es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Dice la Escritura en el versículo 4, y ponle mucha atención: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de Cristo es una luz gloriosa, pero el Evangelio todavía está encubierto para los que están en tinieblas, por cuanto el enemigo o el príncipe de este mundo los ha cegado para que no puedan ver la luz gloriosa del Evangelio. Te lo digo de esta forma: todos nosotros, sin excepción, antes de ser iluminados por el Evangelio de Cristo, estábamos ciegos al Evangelio, porque el enemigo de nuestras almas, el príncipe de las tinieblas, nos tenía ciegos. No podíamos ver la luz de Dios. Nos parecía algo ilógico, nos parecía algo risible, nos parecía una fantasía, nos parecía que el Evangelio era, como decían los marxistas, el opio de los pueblos, mantenía dormidos, mantenía tonta a la gente. Decíamos de que Dios es energía, decíamos cualquier barbaridad y media. Creíamos y decíamos, en algún momento lo llegamos a decir: la Biblia fue escrita por hombres, la religión es un engaño, toda esa gente unos farsantes, Dios no es como lo pintan ahí en la Biblia. Lo dijimos en algún momento, lo creímos en algún momento, pero Dios perdona nuestra ignorancia porque no nos había resplandecido el Evangelio de Cristo, el cual nos muestra al Cristo glorioso de la luz. Fíjate, versículo 6. Nosotros estábamos perdidos. El Dios con D minúscula, el príncipe de las tinieblas, había enceguecido nuestra vista hasta que Dios permite que nosotros seamos alumbrados. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos contemplar a ese Padre de luz, a ese Dios que es luz en sí mismo? Únicamente a través de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos conocer la gloria de Cristo? A través de la luz del Evangelio. Pero nuestros ojos estaban ciegos al Evangelio hasta que Dios ordenó, mandó que en nuestros corazones resplandeciese su luz. Él nos rescató. Él fue el que dio la orden que nosotros que estábamos ciegos, así como a Lázaro que estaba muerto, y Él dio la orden: Lázaro, ven fuera. Joven, a ti te digo, levántate. A nosotros también nos llamó por nombre y apellido y dijo: sea la luz en tu corazón. Y entonces nuestras ojeras, nuestro velo, nuestra ceguera fue quitada, y ahora vemos la gloria del Evangelio que nos muestra a Cristo, la luz de este mundo, el cual nos lleva al Padre de luz, que es nuestro Padre celestial. Esta es obra de Dios, porque dice que el Dios de este siglo nos tenía todos ciegos, hasta que Dios mandó que en nuestros corazones resplandeciese la luz del Evangelio para que pudiésemos contemplar a Cristo. No fuimos nosotros los que nos quitamos la ceguera. Fue Él quien mandó y ordenó que en nuestras tinieblas, en nuestro vacío, en el caos de nuestra vida, cuando andábamos perdidos, cuando no teníamos esperanza, cuando contemplamos el suicidio, cuando decíamos que ya no queríamos vivir, cuando decíamos que ya no había luz al final del túnel, Dios mandó y resplandeció la luz en nuestros corazones. Y nos mostró el Evangelio, nos mostró a Cristo, se presentó como un Padre amoroso, se presentó como nuestra respuesta, se presentó como nuestro Salvador, se presentó como aquel que te ha amado y nunca nadie te amará más que Él. Así se presentó, pero fue voluntad de Él, porque Dios mandó que en nuestras tinieblas resplandeciese su luz, y ahí resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos acerca del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Mira qué cosa más preciosa es entender
que si Cristo es la imagen de Dios, Cristo es luz. Ahora, pastor, nosotros no podemos ver a Cristo. Ellos lo vieron en el Nuevo Testamento, los que estaban vivos en aquel tiempo, vieron la luz de Cristo. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la luz que resplandece a través del Evangelio de Cristo, a través de su palabra que nos lleva a Él. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Evangelio es el único camino a Cristo y Cristo el único camino al Padre. Conoce el Evangelio, ama el Evangelio, atesora el Evangelio, porque así estás amando y conociendo a Cristo, el cual es el único camino al Padre. Dale gracias a Dios que si tú estás en camino a la luz del Padre, es porque conoces el camino que es Cristo, y fue porque Cristo puso sus ojos en ti. Y en un mundo vacío de tinieblas, el cual el enemigo de este mundo, el enemigo de nuestras almas, nos había cegado, Dios dijo por orden divina, por mandato divino: quiero que en ti resplandezca la luz, para que conozcas el Evangelio, para que conozcas a mi Hijo, para que puedas conocerme a mí. Ese es el regalo maravilloso de Dios. Fíjate bien. Ahora, cuando vemos que Jesús en el Evangelio de Juan se refleja como la luz del mundo, es porque solamente Jesús es la luz. Es porque únicamente nosotros, para tener vida, necesitamos la luz de Cristo. Es porque el mundo fue creado para que le resplandeciese la luz. Y un día esta luz va a iluminar a todo el mundo. ¿Sabes que todo se ve distinto a la luz? Te lo pongo de esta forma: muchos nos da miedo entrar en una habitación en la que hemos entrado cantidad de veces cuando está oscuro. Usted entra de día a este lugar y usted entra tranquilamente. Hermano, en las noches, cuando hemos tenido a veces oración o consejerías, y usted apaga todas las luces porque todas se apagan de aquí, y ahí están las 11 de la noche y usted tiene que pasar por todo esto a oscuras, usted solo dice: Señor, ¿verdad que esta es tu casa? Todo a la luz se ve distinto. Sin luz todo se ve con mucho miedo, sin mayores esperanzas y como que no tiene final. Cuando la luz del Evangelio de Cristo resplandece en nuestros corazones, todo cambia. Lo que te daba miedo ya no tiene por qué darte miedo. ¿Por qué? Y no, la luz de Cristo te está iluminando. Las decisiones sobre qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a criar a mis hijos, me voy, me vengo, mi trabajo, las deudas, se ven distintos porque ahora ya no estás en tinieblas. La luz de Cristo y el amor de Dios están iluminando tu vida. Y tienes que entender, a la luz del Evangelio de Cristo, Él tiene cuidado de mí. Soy su oveja, estoy en sus manos. Nadie me podrá arrebatar de ella. Dios abrió los cielos para que cayera pan del cielo cuando su pueblo tuvo necesidad. Dice la Escritura que aún las avecitas del cielo pueden confiar en su misericordia y en su providencia. ¿Cuánto más nosotros? A la luz del Evangelio de Cristo, a la luz de su palabra, a la luz de sus promesas, todo en nuestra vida, toda oscuridad debería disiparse. El miedo debería de irse. ¿Por qué? Porque yo sigo confiando en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. No le hallaba sabor a la vida. A la luz del Evangelio yo tengo que hallarle sabor a mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor me ha mostrado que Él me ama, que Él tiene un plan en mi vida, que Él está conmigo, que nunca me ha dejado, que nunca me ha desamparado, que me pueden fallar hombres, me pueden fallar personas, me pueden fallar líderes, pero Él no me fallará jamás. A la luz del Evangelio mi vida se ve distinta. A la luz del Evangelio mi enfermedad se ve distinta. A la luz del Evangelio la muerte se ve distinta. Y Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para mí, a la luz del Evangelio, todo es ganancia, todo es distinto. A la luz del Evangelio, mis hijos ahorita pueden estar perdidos, pero a la luz del Evangelio tengo promesas en las cuales Él ha prometido y ha dicho que Él hará con ellos conforme a su santa voluntad, que nada es imposible para Él, que Él los puede rescatar, que si son ovejas perdidas, el buen pastor irá por ellas. A la luz del Evangelio, donde no hay esperanza, yo puedo seguir teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo, la esperanza de su amor, la esperanza de sus promesas, el poder de su gloria me ha resplandecido, y yo tengo que ver toda mi vida no como un túnel oscuro, sino como la luz de Cristo que está iluminando camino, todo mi camino, y paso a paso mi camino. La luz de Cristo está resplandeciendo a través del Evangelio. Pastor, ¿y por qué yo no veo la luz? Porque no ves el Evangelio. Ves las palabras ahí escritas y no les tomas importancia, no las atesoras en tu corazón. Pero cuando cada promesa del Señor cobra vida en tu corazón, la luz de Cristo está resplandeciendo y tu vida se va a ver distinta.
Tienes que creerle a Cristo, tienes que creer a su palabra, tienes que creer a sus promesas y caminar bajo su luz. Hay un corito precioso que dice: caminaremos a la luz de Dios, marcharemos a la luz de Dios. Walking in light, caminando bajo su luz. Porque cuando caminamos bajo su luz, el camino es distinto. Puedes seguir enfermo, pero el camino es distinto. Puedes seguir preocupado. No, puedes seguir con los mismos problemas, pero no preocupado. Porque el camino es distinto. Porque sabes que no estás solo. Porque sabes que hay esperanza. Porque sabes que tienes al lado tuyo aquel que dijo: ¿habrá acaso algo imposible para mí? La respuesta es no. Pero a la luz del Evangelio de Cristo, nuestro caminar, nuestra vida es distinta. Cuando nos hace falta el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, no podemos ver con completa lucidez, con completa claridad la luz de Cristo alumbrándonos, y mucho menos la grandeza del Dios que refleja a Cristo. No lo podemos ver. ¿Qué tengo que hacer? Empápate y llénate más del Evangelio, más de Cristo, más de la palabra, para poder ver tu vida distinta. Nosotros queremos que una predicación sea lo que cambie nuestra vida. Queremos que una palabra profética de un pastor sea lo que cambie nuestra vida. Lo que va a cambiar tu vida es la luz de Cristo resplandeciendo en todas las áreas de tu vida. Pero tienes que abrir la palabra, tienes que devorar la palabra, tienes que irte a la palabra, porque solo la palabra mostrará la luz de Cristo en tu vida. Todo se ve distinto a la luz. Lucas capítulo 1, versículo 79. Búsquelo, por favor. Para aquellos que a veces no tenemos esperanza, creemos que la situación está perdida, que ya hay familiares, amigos o qué sé yo, parientes que están perdiditos y no hay esperanza para ellos. Fíjate qué cosa más preciosa es que cuando la profecía de Zacarías empieza, versículo 79 dice que Jesús viene para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿A qué viene? A dar luz a los que habitan en tinieblas. Tienes familiares que siguen habitando en tinieblas y piensas que todo está perdido. Jesús y su evangelio vinieron a traer luz a los que habitan en tinieblas. No todo está perdido. Porque mi Dios es luz, mi Dios que ordenó que en mi corazón resplandeciese la luz del Evangelio, también es poderoso, no solo para haber hecho que en el principio la luz hiciera retroceder las tinieblas de este mundo, sino para hacer que las tinieblas que han envuelto a mi hijo, a mi cónyuge, a mi padre, por tantos años, pueda retroceder a la luz, a la voz de una sola de sus palabras: sea la luz. Resplandezca la luz en sus corazones. Nunca la batalla está perdida si todavía Dios no ha dicho la última palabra. Nunca. Dice la Escritura, Lucas 2:25, véalo ahí cerquita también, acerca del nacimiento de Jesús. Jesús fue presentado en el templo. Ahí había un hombre, Simeón, correcto, el cual había pedido como oración que por favor, Señor, no me lleves hasta que mis ojos hayan visto al Salvador. Versículo 25 en adelante dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjate, luz para revelación de los gentiles. ¿Sabes qué es Jesús? Siendo la gloria de Dios, fue el que vino a revelarnos al Dios que para nosotros era desconocido, y nos lo reveló de una forma preciosa. Para muchos de nosotros
El Dios de la Biblia era un Dios desconocido. Habíamos oído de Él, pero no teníamos mayor comunión con Él. Cuando Cristo vino en su ministerio terrenal y vino a nuestros corazones, luz resplandeció en nosotros y esa luz vino a morar en nosotros. Luz a los gentiles, a nosotros. Juan capítulo 1, versículo del 5 al 9, Evangelio de Juan, despuesito de Lucas. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 9. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas nunca van a vencer a la luz. El pecado nunca va a vencer a Dios. Satanás nunca va a vencer a Dios. Nunca van a vencer a Cristo. Y si nosotros somos hijos de luz, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, el cual era Cristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre. Esa luz venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Mira qué cosa más preciosa es que nosotros podemos ver cómo Dios hace resplandecer su luz en nosotros, cómo Dios vino a este mundo en una luz visible en la persona de Cristo. La luz en las tinieblas resplandece. Jesús se va de este mundo, es ascendido, está sentado a la diestra del Padre, pero dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros anunciamos el evangelio de aquel que es luz. Nosotros anunciamos cómo al estar expuestos a la luz, el camino completo se ve distinto. Nosotros hablamos acerca de aquel que cambia el panorama cuando su presencia está ahí. Vuelvo y te repito, cuando estás caminando por un lugar oscuro, un lugar tenebroso, enciendes una luz y la mayor parte de tus miedos se van. Así es Dios cuando Dios está a tu lado, camina a tu lado, tú estás caminando a su lado y Él es luz. Por muy oscuro que haya sido tu camino, las tinieblas no pueden resplandecer, no pueden prevalecer sobre la luz. La Escritura nos habla acerca de que Dios es luz, envió su luz para que nosotros pudiésemos contemplar en la persona de Cristo, pero ahora nos ha dejado a nosotros como responsables de llevar esa luz. Mateo 5:14, la responsabilidad de ser luz o de caminar en luz. Jesús nos está hablando a nosotros y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o debajo de la mesa, sino que en el candelero, y ésta alumbra a todos los que están en la casa. Ok, pastor, ya vi que Dios es luz, ya vi que la vida se ve distinta cuando la luz del Señor me rodea, ya vi que yo lo único que necesito para echar fuera mis temores es la presencia de la luz de Dios en mi vida, pastor, pero ahora ¿cuáles son las implicaciones de que ahora nosotros somos la luz del mundo? Simplemente, ¿te has preguntado por qué el mundo está en tinieblas? Porque la luz de este mundo ha retrocedido, ya no está iluminando, ya no está alumbrando como antes. ¿Te has preguntado por qué hay tanto aborto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué el mundo está como está? Te lo puedo decir de esta forma. La carne, el mundo, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Si la luz es fuerte, las tinieblas van a retroceder. Pero si la luz se debilita o la luz se apaga, las tinieblas van a prevalecer. Vosotros sois la luz de este mundo, y si este mundo está en tinieblas es porque la luz se ha escondido, porque la luz se ha apagado o porque la luz se ha debilitado. ¿Quieres saber por qué el mundo está como está? Porque la luz del Evangelio, porque la luz de nosotros los cristianos se ha apagado. Porque como las 10 vírgenes, la mitad de las congregaciones, la mitad y quizás un mayor grupo, quizás
no el 50%, quizás hasta más. Adentro de las congregaciones decimos ser luz y tenemos chispazos de luz en nuestros templos. Pero al salir somos tinieblas y caminamos en tinieblas y vivimos en tinieblas. Y nuestra luz, la poca luz que tenemos, la vamos y la escondemos. Como las vírgenes imprudentes. Alumbramos cuando estuvimos en nuestro primer amor y amábamos al Señor y evangelizábamos y predicábamos y servíamos y compartíamos y éramos luz y éramos testimonio, pero a medida que fuimos avanzando sin llenarnos de aceite del Espíritu Santo, nos quedamos sin aceite. Nuestro motor se quedó sin gasolina. Y ahora vivimos, perdónenme, con el galón de gasolina nada más para poder aguantar hasta el próximo domingo, para echarle un galón más, para poder soportar el transcurso de la semana y llegar a la iglesia como que es la gasolinera cuando ya estoy en la reserva y llenarme un poquito más y encender el carro y caminar otra semana y volver a la misma rutina. Hermano, llénese de aceite, llénese del Señor para que su luz sea permanente. No caminemos esperando, no caminemos en la línea de la reserva del vehículo. No caminemos decimos en buen salvadoreño, al lacito. No camine al lacito de que se le acabe el aceite. No camine al lacito de esconder la luz y tener que necesitar ahí de que un mensaje, que una palabra profética y ir decimos raneando o ir ahí a duras penas hasta el domingo y el domingo venimos arrastrándonos y nos llenamos un poquito para aguantar el otro domingo. No es ese el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nos llenemos de luz para que nuestra luz pueda ser puesta en alto, para que nuestra luz pueda ser puesta en testimonio, para que alumbre a todos los que están en la casa y a todos los que están alrededor nuestro. ¿Por qué las tinieblas se han colado incluso adentro de los hogares de los cristianos? Porque al salir de aquí ponemos nuestra luz debajo del almud, debajo de la mesa, cerramos la Biblia, la esperamos y la ponemos ahí en el vehículo, en la mesa de noche, pero la Biblia la hemos cerrado. El aceite, la vertiente donde sale nuestro aceite, nuestro combustible, nuestra energía, la cerramos. Y solo venimos y nuestros hijos, nuestra familia nos dice: ajá, allá en la iglesia sí servís, allá en la iglesia sí agarras una vacuum, allá en la iglesia, aquí no haces nada, ¿verdad? Aquí no agarras ni un trapo, aquí no haces nada. Nuestra luz la hemos ocultado. Allá en la iglesia sos candil de la calle, oscuridad de la casa. Cuando salimos a la calle y con los hermanos o con el pastor y hablamos cosas de Dios y que mi Dios aquí, mi Dios allá, pero cuando estamos en la necesidad en nuestros hogares o la gente que nos conoce, no hablamos de Dios, hablamos del médico, hablamos de la medicina, hablamos de un masajista, hablamos de mire, este sobador es bueno. Y hablamos de remedios caseros, hablamos de brujería, hablamos de cualquier cosa, de amuletos, de la economía, pero no hablamos de Dios porque venimos y agarramos la luz que se nos fue encomendado que resplandeciera y la ocultamos y la guardamos. ¿Por qué se nos han colado las tinieblas aún en nuestros hogares? Porque hemos hecho lo mismo con nuestra familia. No les testificamos. Y si lo testificamos, hermano, perdóneme. Por eso Juan hablaba y decía que camináramos en luz. Esto les he hablado, les he escrito para que vuestro gozo sea completo. Dios es luz y tenemos que caminar en luz, no solo hablar de la luz, sino ser testimonios, resplandor de la misma luz, reflejo de la luz que nos ha iluminado a nosotros. Vuelvo y al mismo punto de los por qué los niños en casa, los niños ya no aparte, sino aquí en el templo, porque queremos que los padres se comprometan a hacer luz de sus hijos. Queremos que sus hijos puedan ver a sus padres adorando, tratando de reflejar la gloria de Dios, tratando de reflejar el amor de Dios, para que la luz de sus padres pueda hacer retroceder un poco de las tinieblas que todos los días por 8 horas le meten en la escuela. Que la luz, que vuestra luz, vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la luz de vuestras casas. Llénese de luz, resplandezca, que su adoración a Dios sea tan gloriosa, sea tan preciosa, que esa luz pueda afectar al que está a la par suya, especialmente si es su familia. La luz no pasa desapercibida. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Pastor, me van a decir que soy un gran hipócrita, que aquí vengo a alabar al Señor. Mira, la luz se defiende sola. La luz
No hay razón por la cual tenga que estar en conflicto con las tinieblas. No, tú puedes tener tinieblas, y de hecho lo dice el Evangelio la carta de Juan. Si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado, todos tenemos parte de tinieblas en nosotros, pero mientras más expuestos estamos a la luz va a brillar en nosotros y va a pelear contra nuestras tinieblas. Vuelvo y lo que te decía acerca de este hermano al que visitamos con la hermana María Elena. Lo único que le dije fue: trae tus tinieblas a la luz del Señor. Trae tus tinieblas y tus pecados y tus injusticias y tus maldades a la luz del Señor, porque la Escritura dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid pronto y estemos a cuentas. Trae tus tinieblas a la luz y la luz se encargará de pelear contra ellas. Trae tus debilidades al Señor. Solo preocúpate por resplandecer, por ser luz, por llenarte de aceite, por caminar en luz, por ver todo en tu vida a la luz de la gloria de Dios, para que todo en tu vida, todo tu caminar sea distinto. Responsabilidades: la primera, por ser hijos de luz, es que tenemos que ser luz, y nuestra luz no tiene por qué ocultarse. Lucas 16:8, ya con esto voy cerrando. Lucas 16:8, otra responsabilidad de ser hijo de luz, o de caminar en luz, o de ser luz. Lucas 16:8. Fíjese que yo nunca le había puesto mayor atención a este versículo hasta hoy. Lucas 16:8. Y alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Fíjate bien: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos ¿de qué? Los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hermano, una responsabilidad de ser hijo de luz es que tu trato con tus semejantes tiene que ser mejor que el trato que el mundo se da. ¿Te has preguntado por qué organizaciones tal vez como Alcohólicos Anónimos son tan fuertes o tan unidos, o tienen entre comillas un éxito en el cual la persona que entra ahí o forma parte de ese grupo se siente bienvenido, se siente parte de una familia? Hay gente que lo está llamando, les dice: cualquier cosa fulano que necesite a cualquier hora, no duden en llamarme, yo lo voy a traer. Si se siente tentado, llámeme, vamos a hacer la oración de la serenidad, o yo lo voy a traer, o cualquier cosa, dicen, no lo dude. Y esta gente llega a crear lazos tan fuertes. Y yo siempre me pregunté: ¿por qué la iglesia no puede ser así? ¿Por qué la iglesia nos dividimos? ¿Por qué la iglesia nos formamos grupos? ¿Por qué la iglesia tenemos preferencia? ¿Por qué no nos sentimos en casa? ¿Por qué hay pleito? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué hay murmuración? ¿Por qué hay división? Es cierto, no solo porque el Señor ha dicho que sí tiene que ser, tiene que crecer de todo, estamos siendo imperfectos, el enemigo se cuela, todo eso es cierto, pero hay algo que me dejó mucho en qué pensar aquí: que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Cuál es el reto cuando somos hijos de luz? Que nuestro trato con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, sea más sagaz o mejor trato que lo que los hijos de las tinieblas se dan entre ellos. Platicábamos con este señor, con este hermano que te digo, y me decía: mire, pastor, si es que cuando yo estaba queriendo salir de la droga, mis amigos me llamaban para ofrecerme droga, me llamaban para decirte: mira, tenemos aquí esto, mira, venite. Y le digo: sí, así es el mundo. Ellos te van a ofrecer droga, te van a ofrecer alcohol, pero cuando necesites un plato de comida para ti o para tus hijos, no te lo van a dar. Pero el mundo es así, es solidario en lo malo. El mundo es así, el mundo te pone las cosas bonitas y te da facilidades y te tratan bien. Aquí viene el campeón, este es recio para tomar, mira, ¿cuántas te traigo? ¿Cuántas te pido? Ese es el trato sagaz de los hijos de las tinieblas, y le dan gancho.
Y aquel dice, vamos a romper récord, tráete la caja de un solo. Vamos a terminar con esta. Y los hijos de las tinieblas son más sagaces que el trato que se dan los hijos de luz entre ellos. ¿Cuál es el reto para nosotros? Vencer las tinieblas con la luz. Que nuestro trato con nuestros hermanos sea mejor, que cuando nosotros vengamos a la iglesia, cuando alguien que todavía no le ha resplandecido la luz de Cristo y venga la luz del Evangelio, que nosotros podamos tener un trato tan apreciable, tan bonito, tan sincero con esa persona, que la persona diga, no, ahí yo estoy con gente, con hermanos, con familia, no allá en el mundo. Pero el trato de los hijos del mundo, el trato de los hijos de las tinieblas es más sagaz, más cortés, más amable muchas veces que el trato que nos damos entre los hijos de luz. ¿Cuál es el reto? Dios es luz y no hay tiniebla en Él. ¿Cuál es el reto? Si Él es luz, nosotros tenemos que caminar en luz como Él es luz. Y si Él es luz y nos manda a nosotros a hacer luz, no ocultar nuestra luz y tener un trato correcto, un trato bonito, un trato agradable para con nuestros semejantes, más que lo que el mundo se los da. ¿Por qué? Satanás se disfraza como ángel de luz con ellos. Ha enceguecido sus ojos y necesitamos brillar para que la luz del Evangelio resplandezca. Dios ha dicho quién va a ser salvo y quién no, porque Él dice, Él es quien da la orden de quién le va a resplandecer su gloria. Sí, pero Él también ha decretado los medios, y los medios es, vosotros sois la luz de este mundo. No la ocultéis, no la guardéis, sino que resplandezcan para que la luz de Cristo pueda llegar a los demás. Oremos. Gloria al Señor.